Q, teníamos una P, y aquí teníamos el eje imaginario, el eje real, y aquí teníamos un valor de, ¿qué significa S? La magnitud de S. Es la potencia aparente. La aparente, ¿verdad? P, Que la potencia activa. La activa tendría la promedio. la promedio o la activa. Bien, entonces, si estamos aquí, sabemos cómo va a estar la corriente con respecto al voltaje. retrasada. Atrasado. Es una carga Positiva. inductiva. Hay que saber bien esas definiciones. No se confunda dónde es atrasado, dónde es adelantado. Adelantado. Es una carga que... Ok. Entonces tenemos esto aquí así. Entonces ahora vamos a empezar a ver varias variables así, en vez de línea, por ejemplo, un voltaje de línea. Entonces en un ejercicio vamos a poner este ejemplo. Ejemplo 1. Nos dice que tenemos un voltaje de línea de 120, una frecuencia de 60 Hz. Esto es importante, esto es F, ¿verdad? No es omega, es F. Aquí en voltios. Tenemos una carga, o sea, una Z de 4 kilowatts. Y con esto nos dan un factor de potencia retrasado de 0.8. Entonces, el ejercicio nos pide ya una capacitancia, o sea, una carga, y darle el valor de esa capacitancia. ¿En qué? Por ejemplo, la unidad de la capacitancia. Faradios. En faradios, para poder llegar de este factor de potencia trazado, que es en 0.8, a un factor de potencia mayor o igual que 0.95, aunque sea igual, ya cumple la condición. ¿Ok? A este. Entonces estos ejercicios van a tratar así. Nos van a dar valores tanto de voltaje, corriente, carga, factores de potencia, puede ser la carga Q, la potencia Q o la potencia P, y vamos a tener dos factores de potencia que queremos llegar y el que estamos actualmente. Y al final, para calcular un banco de capacitores, pues nos ocupamos en valor de la capacitancia del banco, ¿no? Ya la configuración del banco de capacitores, pues simplemente si yo tengo capacitores en serie, ¿qué pasa con los capacitores en serie? Se reduce. ¿Cómo se modelan? Como resistencia. Es el recíproco, el equivalente sería el recíproco de la suma de los capacitores, el recíproco de eso. Si yo tengo capacitores en paralelo, ¿qué pasa? Se suman. Se suman. Entonces en la mayoría de bancos de capacitores, si tienen la oportunidad de ir a algún edificio, un proyecto, y tienen bancos de capacitores, ustedes van a ver que van a estar un armario y un montón de capacitores afilados y todos van a estar en paralelo, que van a estar sumando esa capacitancia. ¿Para qué? Para poder encontrar una carga reactiva que pueda modificar y aumentar mi factor de potencia para estar en el valor que la normativa me exige. Bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos aquí? Tenemos voltaje, tenemos carga, ¿qué más tenemos? Los factores de potencia para los dos casos, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar entonces? Esta carga consume ¿cuánto? ¿4 qué? Kilowatts. ¿Eso qué es en base a la potencia compleja? Vamos a poner eso aquí siempre para que no nos confundamos, siempre hagamos esto. P más o menos Q. JQ. ¿Qué me están dando de aquí? La P, La parte real. Ajá, y si esto lo paso a proyección ortogonal o lo paso a un fasor sería de esta manera. Un valor phi, un valor teta, perdón. Y para la P, ¿quién sería? Sería la magnitud de S por el coseno de quién. Más o menos. Seno. Esto siempre lo tenemos que manejar de ahora en adelante para saber en dónde estamos, qué nos están dando. ¿Ok? Entonces, primeramente nos están dando esto, nos dan este factor de potencia. Ese factor de potencia va a estar ligado a un ángulo. ¿Yo puedo encontrar ese ángulo de ese factor de potencia?
Sí. Sí, ¿verdad? Que van a ser básicamente estos ángulos de aquí. Entonces, si yo quiero hacer una representación en un diagrama, yo voy a tener esto aquí así. Yo voy a tener la P, que es la que no estoy modificando para nada. Voy a tener una P. Aquí tengo mi Q1 inicial. Y yo quiero llegar a esto a una Q2, ¿verdad? ¿Sí? No sería real. QC va a ser igual a ¿cuánto? Q2 menos Q1 o Q1 menos Q2. Mejor dicho, una diferencia delta de esa Q, ¿verdad? Entonces aquí lo que tienen que definir que va a ser su Q1 y su Q2. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Cuál es el objetivo de esto? Lleva nuestro ángulo lo más cercano a cero. Ajá. Para que sea, llevar nuestro factor de potencia a 1. ¿Qué sería entonces? Sería reduciendo el ángulo. Para que no se enreden aquí, pueden poner esto como Q1 y esto como Q2. Entonces sería Q1 a Q2, lo más cercano. Y andamos buscando esta diferencia, ¿verdad? Esta parte de aquí es lo que nos va a dar la potencia reactiva capacitiva que va a permitirnos disminuir ese factor de potencia. Entonces los ángulos, ¿qué serían los ángulos aquí? Entonces aquí sería este ángulo, ¿qué sería? 0.95. 0.95, vamos a ver, pregunta con esto. ¿Y este de aquí? No. Ah, no, perdón. Arco coseno, tal vez. Ajá. Sí, Exactamente, ese es el ¿verdad? factor de potencia. Ese es el factor de potencia. Entonces la definición de factor de potencia, ¿quién era? Patrick. Coseno. Del ángulo, ¿verdad? Entonces, para el ángulo 1 y para el ángulo 2, ¿qué voy a tener? Entonces, para el ángulo 1 es donde yo lo tengo inicialmente. ¿Quién sería? Coseno inverso. Coseno inverso o coseno. ¿Dónde lo tengo? En punto 8, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es este ángulo? $36.87. 7. Horrible ese ángulo. Ajá. ¿Y el coseno de este quién es? Que es punto 95. 18.19. Ok, hasta aquí todo claro. Lo que estamos haciendo. ¿Por qué coseno inverso? Porque nosotros tenemos esto, los factores de potencia. Estamos despejando para adelante. Factor de potencia igual a 0.8 para donde se encuentra la carga. No me dice en realidad el problema, no me dice que la carga reactiva, ¿verdad? Solo me está dando la parte activa, ¿ok? Pero me da un voltaje de línea y me da, ¿qué? Una frecuencia y me da factores de potencia. Entonces con eso tengo que poder resolverlo todo. Y el otro factor de potencia que me da es este de aquí, que es donde yo quiero llegar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí bien? Ok. Tenemos esto aquí, entonces ahora la pregunta es, voy a encontrar un valor Q. ¿Quién es Q1 y quién es Q2? La diferencia de esos dos me daría una cantidad de potencia reactiva, que es la que yo ando buscando, compensar con quién? Con los capacitores. ¿Ok? ¿Quién sería Q1 y Q2 entonces? ¿Cómo la podríamos sacar? Con la carga que nos da. Ajá. Y ya encontramos el ángulo, solo sería el seno del ángulo. Ok, esta carga que nos dan, ¿qué es? En base a esto. Entonces la activa. Es la P. Tendríamos que encontrar quién primero para poder Activa. encontrar La aparente. la aparente. Ah, la aparente o la sí. Ajá, ¿y cómo podemos encontrar la aparente con respecto a eso? La aparente, sobre una fórmula con el factor de potencia. Exactamente. Ajá. La P sobre S, el módulo de S, Sí, va. P sobre S es igual a qué? a FP. A FP, ¿verdad? Esta ya la hemos visto. Otra forma de encontrar el factor de potencia. Esa fue la primera que vimos, de hecho. Entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería S en este momento? Vamos a encontrar S. Oh, magnitud de S, ¿verdad? No, magnitud de S. Es P por el Ajá. factor de potencia. P entre el factor de potencia. Entonces nos quedaría Ah, que para la S sería ¿cuánto? sí. Entre
Cero plano. Necesitamos los dos datos, ¿no? Entonces, ¿factor de potencia? Ese sería S1. Ajá. En 0.8. 0.8. ¿Cuánto le da eso? 5.000. 5K. 5 kilos, ¿no? 5.000 bar, ¿no? Exactamente. No, esto es. Voltamperio. Ah, perdón. Sí. ¿Ok? 5K. 5K. ¿Y ese 2 quién sería entonces? 4.000 entre 0.95. 4.210. 4.210. Entonces aquí fíjense bien. ¿Por qué si estoy variando el factor de potencia, por qué no varío esto? ¿Por qué no varío una P1? ¿Por qué no hay una P1 y por qué no hay una P2? Porque la potencia activa no. No la queremos mantener constante. Pues. Es que Esa es también la la que podemos nos- manipular. Esa es la que nos interesa. man. Esa es el objetivo. La potencia activa es lo que me va a dar a mí el trabajo en la carga. Es lo que va a efectuar todo el trabajo. Se va a convertir ya sea en disipar el calor, en mover algún aparato o en darle carga a algo. Eso se va a convertir en la función de la carga, en el trabajo completo. Ahora, por eso no lo puedo variar. Entonces, básicamente, estoy variando mi potencia compleja sobre esta parte de aquí. Al variar esta parte de aquí, va a variar la magnitud siempre. Pero mi potencia activa se va a mantener constante. Por eso no la varío. Va a ser en base a mi potencia activa siempre. Y aquí voy a poner el factor de potencia al cual quiero llegar, que va a ser 0.95. 4.210.53. Voltamperio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue ahora? Ya tenemos esto, pero lo que yo ando buscando es dónde está Q. Encontré Q1, está de aquí, y encontré Q2. Ando buscando esta parte de acá que se llama Q sub C, que es esto de aquí, que es la diferencia de las dos, porque es la reducción que va a sufrir. Esa reducción la va a sufrir en base a ciertos capacitores o un valor de capacitancia que yo voy a encontrar. Como yo encontré S1 y S2, ¿cómo lo relaciono con Q1 y con Q2 en base a esto? Seno del ángulo. ¿Quién sería entonces Q1? Esto recuerden que es Q. 5.000 Ajá. por el seno de 0.8. No, 0.95. 36.87. 36.87. ¿Sí? El ángulo, ¿verdad? No confundan Ah, no, sí, ángulo sí, perdón. Sí, con factor de potencia. ¿Y la otra quién sería? 4.210.53. Ajá. Seno de 18.18. Seno. 18.19. ¿Cuánto le da eso? El primero da 3.000. 3.000. Cerrado. Sí. ¿Y el segundo? Ya 1.314. Punto 4. Punto 4. Ok. Cheque, ¿verdad? Hasta aquí todo claro. ¿Pregunta? Ok, ya tenemos estas dos, que fue lo que encontramos acá, ¿verdad? Estamos aquí, encontramos esta parte de acá y encontramos todo este de aquí. La resta nos puede dar un QC, un Q de la capacitancia, puramente es una carga reactiva puramente capacitiva. Entonces, ¿qué sería QC? Sería Q1 menos Q2, ¿cuánto quedaría esto? 1.685.78. Ok. Unidades, Voltamperio reactivo. voltamperio reactivo también. Ok. Entonces a ese valor queremos llegar. Ese valor nos va a permitir a nosotros tener una P ¿de cuánto? Una P de 4.000 y una Q de esto nos va a permitir un factor de potencia de cuánto. 0.95. Entonces, si yo vengo y dibujo en mi mente este circuito, yo tengo una fuente que es de 120 voltios y está conectada a una carga. Esa carga consumía ¿cuánto?
4 kilowatts, o ya puedo sacar la potencia compleja, en este caso la puedo poner ahí. Pero a esto yo le voy a conectar paralelamente un capacitor con una Q de ¿cuánto? De 1685.78 para que mi factor de potencia nuevo sea 0.95 y yo estoy trabajando bajo los límites permitidos. Entonces, esta es la que le voy a inyectar, pero ¿qué carga o qué elemento pasivo me va a producir eso? Un capacitor. Un capacitor me va a producir esa carga. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar la capacitancia? La capacita. Bueno, sería Carga el, de Q entre. ¿cómo se llama? El despeje de Bueno, la reactancia, teníamos ¿verdad? la carga, La frecuencia era la carga. que es la carga entre voltaje. Ajá. Ajá. Es de física. Entre el voltaje y el RMS. Ajá. La frecuencia. no me acuerdo. La frecuencia angular, dice No me acuerdo. Sebastián. Sí, ¿no lo examen? Es de 5.1. Sí, no me acuerdo. Es de física. De física. Física. ¿Qué era la capacitancia? La capacitancia era relacionado con el voltaje. La variación de la carga con respecto al voltaje o con respecto al tiempo. Es la derivada. Esa es la fórmula, solo le falta algo. Voltaje cuadrado, ¿no? Esa es la de capacitancia. Estamos en semana 7. Yo creo que la prueba tiene que ser este viernes. Porque estoy haciendo cuentas en mi mente. La otra semana es semana 8. Ya no semana 9. Y de ahí serían 2 pruebas corridas. Entonces, el examen es en semana 10. Van a tener 3 evaluaciones corridas. Y no sé si para ustedes está bien. No te más. O sea, yo digo por los tiempos de estudio. Bueno, hagamos votación pues. ¿Quién quiere el viernes? Que levante la mano. Sí. Yo, Bueno, pues. ¿puedes votar? Que voy a votar por 3 votos. No, así no Va. estás. Lo que quieran el lunes. Bueno, ya. El lunes será. Democracia. Pero la otra semana hay 2 pruebas primero. Es que tenemos la opción de hacer 2 pruebas la otra semana, o una en la semana 8, una en la semana 9, y el examen en la semana 10. Así que O sea, sería. Podemos hacer las dos pruebas el lunes de la semana 8 y el lunes de la semana 9. Tampoco. Bueno, es que Carlos. No, Carlos es esquizofrénico. O sea, si hacemos pruebas el lunes y otra el viernes. Semana 8 y semana 9. Sí, una prueba por No, semana. no, Y luego vamos a ir al día antes. ojo, en este momento yo les digo que la prueba es 5, porque está condenado así, 5 cada prueba. No creo que la prueba ahí. Pero, o sea, eso puede variar, las pruebas pueden variar. Lo que yo le quiero dar. Bien, no trajo la prueba hoy. Se la puede subir hoy a la nota del examen, también tengo que subir sus notas a la plataforma. Y para ver si la podemos ya. ¿Alguien lo hizo? Regresemos aquí, entonces, ¿qué sería omega? Buena pregunta. ¿Qué sería omega? Esta es una pregunta de examen. Esa es 2pi O la frecuencia. Porque Recuerden, la frecuencia angular no es lo mismo que la frecuencia. Sí, no están relacionadas así. Esta sale de manera fasorial, la frecuencia angular, es una frecuencia Es que es rotativa esa. y esta es una frecuencia sinusoidal de coseno. Entonces esa es la relación y sería 1 entre el periodo si se la quieren ver de otra forma. Entonces la pregunta del examen era quién era la frecuencia. ¿Cuánto es? 336.9. Luego usan G37, ¿verdad? Y ahí lo pide siempre, es constante, ¿verdad? Exactamente. El W es el que queda. Sí, W, voltaje RMS. Si se fijan ahorita todos los voltajes van a ser RMS. ¿Cuánto da esto? ¿Quién sería entonces? Sería 1600
85.78 entre el voltaje RMS, que es 120, al cuadrado por omega, que es el 126.9. Pero esa carga no es en coulombs, o sea, ¿Cuál culo? o Esto. sea, sí, La o sea, QC. No, esto, para. ¿Y el 300 a dónde sale? Esto es capacitancia. Esto es capacitancia. Sí, No es carga. Esto es capacitancia. Ah, ¿cuánto le da? no, pero ese es 0.0000. Vos te refieres a la uno. la Q, claro, claro. La QC sería. Pero igual yo que sé. Cero, me si daría. una acá exiges lo que se refiere a José Luis a la Q. De, Sí, claro, la Q, sí, esa no la había visto, no la conocía. Esta QC. Sí, pero en esa fórmula. No, esta QC es de la potencia. Claro, claro, claro. Lo que está preguntando es que si saca. No, yo esta fórmula en física 3. Esa, esa no. Con Coulomb. Sí, ya, no, porque es que eso es Viene el coulombs. Era la que salía. Jamás. Pues. No. Sí vimos, no esa fórmula, pero sí, sí una pero- fórmula de calcular si la frecuencia angular. Vamos Esta Q no era la misma Q de los Coulomb, Sí, y esta no es la misma fórmula tampoco. ¿Verdad que no? No, este es nuevo. Este es nuevo. Y lo quebró, mira. Sí, pero. Bueno, entonces si no la habían visto, esta la que vamos a utilizar nosotros. Sí, porque yo ¿Cuánto está? no me atreví. 0.000031. 3, Esta. 366.9. Esa respuesta es porque está cuadrando. Lo pusiste al cuadrado. Un segundo. Pusiste 1685.33 arriba. ¿Cuánto aquí? Ah, no, A pero. mí me da 3.10 Sí, por sí, 10 sí. a la menos 4. 3.10 Por 10 a la menos Sí, 4. sí. por 10 a la menos 4, ¿qué? Para Entonces si lo pasamos para acá sería como 31. No, 0.3 milifarados. W es la rectangular. Sí, 0.3 milifarados. Son ángulos. podría ser 310. Micro. Entonces a veces es una carga bien pequeña de 400. Entonces ocuparíamos un banco de capacitores ojo, si ustedes ven ese valor bien pequeño ahí, ¿verdad? No. Pero en realidad construir un banco de capacitores de esta magnitud, con esta capacitancia, ojo, una cosa es la capacitancia y otra cosa es la carga que me va a entregar. ¿Okay? Entonces la capacitancia generalmente tiene valores bajos, pero la carga que me va a entregar va a ser en voltamperios reactivos. Entonces construir esto sale bien caro. Entonces los bancos de capacitores generalmente son una de las partes más caras de los proyectos. ¿Sabes qué instalaciones ahorita? ¿Ya vieron los bancos de capacitores? No. Estamos por lo mismo, factor de potencia. Estamos por factor. Ok. Eso también lo van a tocar en máquinas de otra forma. Preguntas hasta aquí con Dije, la verdad es que nosotros tenemos una duda. Ajá. Ya no vemos, máquinas ya no aparecen en el flujograma. Ah, no sé. No, ya no aparece. No, De sí. potencia. La claro. Electrónica de potencia. Electrónica de potencia es la que aparece. Pero máquinas ya no existen. Ah, Pero si vos tenés que llevar descargado No, no, ese no. El artículo. pero ahora llevaba de banco de potencia. No, no lo llevamos máquinas en vez de eso. Electrónica de potencia creo que era como una rama. Sí, era como electiva, eran tres clases que usted podía escoger las electivas. Que muchos se daban electrónica de potencia. En máquinas también. No, pero ahí no está. Teníamos alumnos en control digital que sí sufrieron con el nivel de Porque estamos sufriendo. Pero, ¿para qué algunos de los capacitores a veces lo ponen en la línea de alta tensión? Lo ponen, ¿va? Escucha el comentario de Luis. Que yo he visto que lo ponen ahí. Generalmente esto está en la parte de 480 de la parte de distribución. Si un proyecto es muy grande, por mucho va a llegar con entrada de distribución que es de 3.5 kilovoltios y va a bajar un transformador a 480. Algunos se pueden conectar a este voltaje de 13 o de 15 kilovoltios, dependiendo
dependiendo en qué zona estemos, y va a bajar a 480 o a 408 puede bajar también, y ahí donde se va a conectar, y se va a conectar a la parte del transformador, se va a conectar anexo al transformador, el transformador de distribución que va a Así es donde los he visto yo. que va a repartir toda la carga, entonces esto se va a conectar ahí. También se puede conectar bancos de capacitores en cada transformador de distribución por etapa. Por ejemplo, aquí en el edificio hay un cuarto eléctrico por piso, y ahí van a haber tableros, van a haber transformadores, depende del diseño. Entonces ustedes pueden poner pequeños bancos de transformadores para controlar la carga de cada uno de esos. Pero lo ideal es tener una medición completa y hacer un cálculo del factor de corrección de carga completo, visto desde dónde, una sola carga. Ya cómo se distribuye la potencia en cada piso o en cada parte del circuito del proyecto que están haciendo, pues ya es independiente a la carga completa que ustedes tengan. ¿Okay? La mayoría de personas no lo hace, o sea, el factor de potencia en su casa no va a pasar de 0.9 por mucho, pero hay, por ejemplo, resulta que tiene un montón de laboratorios instalados, luces LED, sí tiene que tener en algún punto, porque ya la ENE, en este caso los medidores, y más ahorita con esto de control, el programa de control de pérdidas están enfocados más en estas partes que no se habían tomado antes, que ver y regular a todos los usuarios que consumen bastante energía. Entonces estos usuarios consumen bastante energía, tienen que tener un factor de potencia cercano a la unidad. Si no, empiezan a Lo ideal por regulación, ¿cuánto exige? Yo sé que no me acuerdo. La verdad que no manejo cuánto es. Que era el punto 98, creo. No, O el punto 98 es muy alto para final. Ese punto 9 era lo mínimo que podía bajarse de ahí. Ahora, ¿qué pasa si eso no se cumple? Lo que se está forzando es la máquina, lo que se fuerza es la máquina, porque tiene que generar más corriente. Entre más corriente genere, ¿para qué? Para suplir esta parte de acá, que es la potencia activa. ¿Sí? Se va a suplir la misma potencia activa, ¿sí? Esta misma potencia activa, pero con ángulos más elevados de Q, ¿verdad? De esta Q. Entre más nos alejemos y tengamos esos ángulos de ahí, para suplir esta misma potencia, yo voy a tener que generar una potencia reactiva, en este caso, el ángulo de esta corriente con respecto a mi voltaje, este ángulo va a estar más adelantado y va a generar esos desfases de ahí que van a producir que se esfuerce más la máquina para producir esa corriente y poder llegar a este triángulo de potencia. Esta potencia activa y esa potencia reactiva van a generar ¿qué? Esa potencia aparente y lo que yo quiero consumir regresa, en este caso. En máquinas van a ver la parte de potencia reactiva y cómo involucra esto en el control de potencia, en técnica de potencia. Van a ver cómo la potencia reactiva se vincula con la máquina, de dónde viene todo esto, cómo sale. Preguntas. Hay un ejercicio en su tarea. ¿Es ¿Eso? Sí. No, no. ¿Preguntas, dudas? Aún no. No. No, no. Ok. Pues sí voy a pasar lista de todo porque ya no hay nadie más. No, ahora me dijo que no pudo venir por el trabajo. Yo creo que iba a mandar al grupo. Pero... Bueno, vamos a hacer ahora ejercicios de potencia compleja para que quede bien reforzado estos términos, que todavía siento que hay deficiencias con respecto a S, Q, a unidades. Entonces, vamos a ver esta actividad de clase.
esta igual, la van a tener que subir. Voy a hacer más actividades en clase porque estoy preocupado por el examen. Entonces vamos a tener esta actividad en clase, una ejercicio simple. Bien. Tenemos eso ahí. Saquen una hoja. Bueno, o donde ustedes lo quieran hacer, limpio, le toman la foto y la tienen que subir, ¿verdad? La actividad de clase esta todavía no tiene una puntuación. Esta sería 7.1. Entonces, hay la potencia compleja de los siguientes casos. Recuerden que era potencia compleja, ¿verdad? S igual a ¿qué? P más menos JQ. ¿Ok? Entonces, este más o menos me lo va a decir quién. Si recordamos el triángulo de potencia, ¿quién me lo va a decir? ¿Dónde se posiciona la Q? ¿Ok? Para Q, en este lado yo tengo que inductores o capacitores. Inductores, ¿verdad? Para Q negativo, yo tengo que aquí se retrasa y aquí se adelanta. ¿Ok? Esto es esta vez, aquí es P, esto es S. Entonces cuando me dice que se retrasa está en el primer cuadrante. Sí, exactamente. Donde la Q es positiva. Entonces lo que les pide el ejercicio, ¿qué les pide el ejercicio? Expresar cada uno de estos casos de esta forma. Una parte de la potencia activa y una parte de la potencia reactiva, o sea, identificando que si es más o menos potencia activa o reactiva, y le ponen el J, ¿verdad? Recuerden que eso es un número complejo. ¿Me entendieron? Entonces si es capacitiva sería P menos Q. Ajá, exactamente. Y quieren expresar para todo eso, yo lo que quiero que me expresen es quién es ese para este caso, quién es ese para este caso, quién es ese para este caso y quién es ese para el último, de esta forma. Y en cada uno les da datos distintos, ¿sí? Para que hagan las relaciones. ¿Sí? ¿Me entendieron? Pero cada inciso es uno distinto, ¿verdad? Sí, cada inciso es uno distinto. En este me dan P, Q, y me dice que es capacitivo. En este me dan Q, un factor de potencia, no me dan P, lo tengo que sacar, me dan aquí. En el tercero me dan S, y si me la dan así, si solo me dan el valor, ¿qué significa? Que es la magnitud. ¿Ok? Me da un Q, pero no me dan la P, tengo que sacar la P mediante lo que me está dando aquí. Me dice que es inductivo, ¿verdad? ¿Qué más me están dando? En el último me dan un voltaje VRMS, una P y la carga.
No se sientan presionados para sacar todos los puntos, sientan la presión de entenderlo, del ejercicio. Ese FP es. El factor de potencia, punto 9. Ah, eso es lo que Era 9,4. Sí, voltamperio. Esa es la unidad. Recuerden, unidad de potencia compleja o de potencia aparente, voltamperio. De potencia activa y de potencia. Esa Z es Vara. otro Claro. inciso. No, es del mismo. Es del D. Sí, es de esto mismo. Esta es una más complicada, la última. Entonces, trabajan en orden y dejen la última para terminar. Entonces, tienen 20 minutos y lo hacemos al final todos. Bueno, entonces con la parte de la exposición, esos puntos pasarían a lo de la visita, ¿verdad? Si alguien no puede ir a la visita, sí me dice para ver cómo se hace. ¿Cuándo sería la otra? Es el de marzo. Presta atención, hombre. Aquí no hizo examen, aparte de. No todos los hicieron. Todos hicieron examen. Sí, ese día vinimos todos los fantásticos. Como el universo de Marvel. Pero son una promoción muy grande, ustedes. La promoción antes era como 8. De las promociones que me tocaron en el control digital era como 8 personas. De esta forma, sí, tienen que expresarlo. ¿Cuál? Cada inciso expresado de esta forma. Perfecto. Identificando si es positivo o negativo esta parte Q. Por eso le dice si es inductiva o capacitiva, por eso mismo le dice eso. Si está adelantado o si está retrasado.
¿Tienen preguntas? Pueden hacer. Ese es el módulo ese, ¿no? La potencia. Ah, no, potencia compleja, Pero si solo me dan un valor, interpreten. ¿Qué es? La potencia. Exactamente. Un escalar, entonces es el módulo. Eso. Va que después de un ángulo de 45 grados, la reactiva es mayor que la activa. Después de un ángulo de 45 grados, Sí. Trigonometría. sí. Sí, ¿verdad? Ah, ya entendí. ¿Cómo sería el día? Tienes que operar. Vale, pues nada más que esta clase. No, pero fíjense. Que después una lección no, nunca queda igual. Estamos en aquí no ocupan calculadora, así que no usen el celular. Para ocupar lo más sencillo la calculadora. Con la calculadora normal lo pueden hacer.
tutorial de cómo hacer el último. Ley de Ohm de potencia. Encuentra la aparente. Usa la ley de Ohm para expresar la potencia con el voltaje y la potencia. Este sí ya lo supiera. Creo que tiene un problema con su trabajo, o sea, se habla con el coordinador. No. No sé. Sí, porque ella tiene 4 en asistencia ya. Entonces tiene que. Su trabajo le va a ir a la clase. O sea, es muy delicado. No sé si lo tiene el coordinador. Me parece que sí. Sí, pero así como tiene que ser ¿cómo tiene que ser el voltaje para que esto sea? Recuerden que no tiene su voltaje por corriente. Eso lo pueden entender en las impedancias y no más bien al cuadrado. ¿Sí me entiendes? Bueno, tiempo, ¿verdad? Sí, para hacerlo todo juntos. Ahorita lo vamos a hacer. Perfecto. Todo. Tomen una foto, la actividad está creada y lo suben hoy. Entonces, lo vamos a hacer todos juntos, pero tomen una foto y lo suben. Quiero ver cómo andan. Te mereces el cielo. Entonces, este ejercicio relaciona todas las posibles formas de que nos den algo de la variable de potencia compleja y poder encontrar lo que andamos buscando, o en la voltaje, carga, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, y de alguna manera encontrar la potencia compleja total. Si tenemos la potencia compleja total, tenemos todo. ¿Eres buena foto solo? Sí. Ok, entonces hagamos el primero. ¿Me hicieron? No es la sencillo, ¿no? Estaba directo. ¿Quién sería P? 269. Pongamos la unidad de 6 ahorita. ¿Más o menos? Menos. ¿Por qué? Porque Porque está es capacitivo. Porque es capacitivo, porque se quedó un menos. Está adelantado. Ajá. 150. 150. Voltamperio. Salía directo, ¿verdad? Ahí no había problema. El B. ¿Quién sería el B entonces? Ya tenemos Q. ¿Ese Q va a ser positivo o negativo? Negativo.
Negativo. Adelantado porque es porque positivo. se adelanta. Entonces, ya tengo Q, lo voy a poner aquí, que sería 2000. Vale. Me falta P. ¿Quién sería P en este caso? Tengo Q y un factor de potencia. Se puede encontrar el ángulo. Puedo encontrar el ángulo. ¿Quién sería el ángulo? El coseno es Coseno de 0.9. Ajá. Que eso Entonces, da 25.84. 25.84. 25. 25. Sí, hombre. ¿Sabes? 25. Gracias. Es largo, ¿Y ahora? Ahora Se se encuentra el módulo, un tangente. la potencia aparente. La forma más sencilla es encontrar el módulo de la potencia aparente. ¿Quién sería? Sería igual a la Q Ajá. entre el seno del ángulo. Exactamente, ¿verdad? Y Q tenemos que es 2000 entre seno de este ángulo que acabamos de encontrar, que es 25.84. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Así Sí, hicieron? Sí, yo lo hice ¿Qué? de otra manera. ¿Por qué? No entendí eso. Ok, entonces otra vez. Anotar un factor de potencia. ¿Qué cosas puedo sacar del factor de potencia? El ángulo. El ángulo de desfase. Ese ángulo de desfase, por fórmula, ds, yo sé que va a estar relacionado aquí. Y otra vez ese, el seno. Y acá. Contra aquí. En estos dos pasos. ¿Sí? Si encuentro ese, y encuentro este ángulo, puedo encontrar la parte de P, y si encuentro ese, y encuentro este ángulo, puedo encontrar la parte de Q. Ya tengo la parte de Q. Si busco este, ya tengo el ángulo, entonces me falta encontrar este para utilizar el coseno, no el seno, y encontrar la parte de P. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos aquí? 2000 entre seno de 25.84. ¿De dónde salió 25.84? De el coseno inverso, ¿verdad? Del factor de potencia que tenemos ahí. ¿Cuánto es esto? 4588. Sí, señor. Sí, señor. 4588. Punto 31. Punto 31. Unidades, voltamperio. Ahora sí, ¿quién sería P? Sería ese que acabamos de encontrar aquí. Ese por el ángulo, 588. por el coseno del ángulo. Y sería 4588.31 por el coseno. 25.84. Ojo, asegúrense que su calculadora está en grado. ¿Verdad? 4,129. ¿Cuánto da eso? 4129. Punto 48. ¿A todo religioso? Sí. Era más fácil con tangente. Era más fácil. Se pueden hacer de varias formas. Esa es la forma más rápida. Multiplicando el módulo por el factor de potencia y te da la P. También, ¿verdad? Cierto. Unidades, 4, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 4129 watts. ¿Preguntas? Sencillo, ¿verdad? S, ahora, el 3, perdón. Nos dan S, nos dan Q y nos dan que es inductivo. Si nos dan S, entonces, ¿quién sería esto? Sería una magnitud de S, ¿verdad? Porque esto es un escalar. Y yo sé que es la magnitud de S la que me están dando. ¿Qué relación puedo encontrar entre la magnitud de S y un Q? Lo puedo ver aquí. El ángulo. Puedo encontrar de un solo el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el ángulo para este? Sería El ángulo sería ¿quién? Arco seno. Seno inverso Seno inverso. Bueno. ¿De quién? de Q entre S. De Q entre S, ¿verdad? En otras palabras sería el inverso de cuánto. 48,59. Díganme que sí. 450 entre. 600. ¿Quién se metió? 48.59. Unidades. Ángulo. Grados. Grados. Ahora ocupo encontrar la P. ¿Cuál es la relación de este ángulo con estas tres cosas que ya tengo aquí? Me fijo, ya tengo el ángulo y tengo S. Solo puedo encontrar P, ¿verdad? Solo usaríamos 600 coseno del 48. Ajá, ¿cuánto da? 396.86. Por eso pregunté yo. Que a partir de más de 45 se hace más pequeño. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién sería para este tercero? Sería 396.86 watts, más o menos.
Más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es inductivo. Inductivo está en la parte de arriba, en el primer cuadrante de ese plano complejo. Y aquí sería 600 J volts amperios reactivos. Perdón, 450. Volts amperios reactivos. Ahí sí, quedó claro. ¿Todos? Entonces en el último, ¿alguien lo hizo? Yo lo hice. Yo también. Ok. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Solo nos daba una P de 1000 watts, un voltaje y un Z. Entonces, ¿cómo lo hicieron? B al cuadrado entre la carga. Ok, entonces, Igual a BRMS. esto sería básicamente. Bueno, no es necesario ponerle BRMS en este punto, no sé por qué. Que ya está el BRMS, sabemos que es esto, ¿verdad? Pero no tenemos la corriente, sí tenemos el voltaje. Por ley de Ohm. Sí, Pues, ley de Ohm. ¿Qué sería la corriente? 5.5 valió. Ya podemos encontrar la potencia aparente. ¿Quién sería entonces? 220 al cuadrado. Entre, 40. y esto les dio 48.400 voltios amperios. Hasta ahí. ya tengo eso. Ajá, entonces, ¿cómo encuentro ahora el factor de potencia para encontrar el ángulo? Ya tenemos P, entonces sería Factor de potencia sería aquí. P entre S. P entre S. ¿Ok? ¿Tengo P? Sí, ¿verdad? Tengo S, lo acabo de calcular. Esto sería A mí 1000 me dio otro valor. de otro valor. Ajá. Es que eso solo es 220 al cuadrado. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Falta entre 40, que es 1210. Sí, perdón. Ya me asustaba. Gracias, Sebastián. Entre 40. 1210. Gracias. Entonces sería entre 1210, ¿verdad? Pero no son los amperios ahí. No, No, ahí eso. estamos con S. O sea, esta parte de corriente Pero sacaron 1000. la pasamos de un solo. O sea, esta es potencia, 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 potencia. Sí, no pasamos. ¿Cuánto sería esto? 1000. 0 punto. Ajá, ya tenemos el factor de potencia. Por ende tenemos el ángulo, que sería el coseno inverso de 0.83. ¿Y esto es lo? Uy, lo tengo malo. O sea, 34.26. Ahora sí, ya tengo todo para calcular lo que necesito. Ya tengo P, solo me falta Q. Q sería S seno de 34.26. ¿Y cuánto le dio? Lo voy a poner en valor. no, estoy bien, estoy bien. 1210 seno de 34.26. ¿Y esto le dio? Ese me dio 681,17. ¿Cuánto le dio Q? 681.17. ¿Unidades? Vale. Ok, ya tenemos todo para escribirla de la forma que nos pide. Ese sería igual a 1000 más. 1000 watts. Más o menos, Más. más, ¿verdad? Porque es inductivo. 681,17. 681.17 watts. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, subo el ejercicio, cuenta como actividad, puede tener puntaje y sirve mucho para los conceptos que necesitamos tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora es? 7:32. Nos vemos el viernes en laboratorio, esta vez sí, porque ya está reservado para mí. Y después nos venimos a la clase que les debo, a la misma hora en laboratorio y de 7:30 a 9 la clase y el lunes vamos a la tarea cierra, no sé qué día cierra, pero